Muy bien, qué bueno. Vamos por favor a Juan capítulo 8. Vamos a escuchar algo hoy realmente muy interesante, donde el Señor Jesucristo va a ir en aumento de énfasis, ¿no? Dile a que está a tu lado, énfasis, ¿no? Va a ir en aumento. El Señor Jesucristo habla aquí a las personas, a los judíos en primer lugar, pero por ende también por el Espíritu Santo también a nosotros. Y habla el Señor Jesucristo en primer lugar acerca de los falsos y de los verdaderos discípulos de Él. Y por otro lado va ahí en aumento, en énfasis, luego habla de ser esclavo o de ser libre. De ser esclavo o de ser libre. Y va todavía más en la escalera en su enseñanza para que nos entra en la cabeza, porque a veces, digamos, con una palabra no nos damos cuenta, con otra ojalá nos damos cuenta, y si no con eso, con la otra, por la última, digamos, ¿no? El Señor Jesús habla de los verdaderos discípulos, después habla de ser esclavo o ser libre, y si eso no se puede entender, Jesús todavía tiene un énfasis más, ¿no? Para hacernos entender hoy a dónde apunta el Evangelio de Cristo y el llamado de Él a nosotros de ser sus discípulos. Cuesta decir estas cosas, pero pues Jesús ha hablado así. A mí me cuesta un poquito y a lo mejor a ustedes les va a costar también escucharlo, pero son palabras de Cristo, ¿no? Que Él hace este énfasis para que podamos entender. Jesús no solamente habla de los falsos y verdaderos discípulos, no solamente habla de los esclavos y los libres, sino también habla claramente de los hijos del diablo y de los hijos de Dios, ¿no? Entonces, y como que Jesús tiene la esperanza, si no entendemos con lo primero ni con lo segundo, por lo menos por lo último entendemos, ¿no? O eres uno es hijo del diablo o es hijo de Dios, ¿no? Bien, vayamos entonces por favor a Juan capítulo 8. Vamos a leer todito esto. Vamos a leer desde el verso 31 hasta el 47. Desde el 31 hasta el 47. Y dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre,
el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿No es así que especialmente la última parte es medio como para leer, ¿no? Es medio amargo, medio, uy, qué fuerte, ¿sí o no? ¿No? Como que realmente, eso dijo Jesús, así. O sea, normalmente conocemos a Jesús, améis a los unos a los otros, ¿no? Les habla bien a las personas. Me recuerdo porque aquí también toca justamente eso un poco antes. La mujer, digamos, encontrada en adulterio, cómo le habla bonito. Yo no te condeno, ¿no? A veces leemos así, ¿no? Y esos pasajes, esas palabras, como que cuando lo leemos, como que lo pasamos rápidamente por alto y no entiendo, no sé. Mejor voy a ir por otra parte. Esa parte donde Jesús perdonó a la mujer adúltera, con eso me identifico, con eso realmente es bonito. Cuando Jesús muere por mí y me recibe como hijo, eso es lindo, eso es bonito. Cuando habla las buenas nuevas, eso es hermoso. Pero aquí, cuando que, hijos del diablo, ustedes no son de Dios y, ay, o sea, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Por qué es así? Dile al que está a tu lado, no debemos imaginarnos a Jesús. No debemos imaginarnos a Jesús. Debemos conocerlo desde la Sagrada Escritura. Es la única forma que es la palabra de Dios que nos puede hacernos, a darnos a conocer a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Rey. Amén. Amén. Entonces, dile a que está a tu lado, eso también dijo Jesús. Y necesitamos entender, y tal como ya por eso les he adelantado un poquito, aquí el Señor Jesucristo va de énfasis a énfasis y aumentando el énfasis, porque no querían entender y empezaron algunos incluso un poco a creer, digamos, ¿no? Pero como que Jesús establece, oye, no es así nomás, escuchen bien, ¿no? Y nuevamente, por eso estamos compartiendo esa parte, hemos oído, ¿no? Donde Jesús dice, de cierto os digo. O sea, realmente hay un énfasis aquí otra vez. No es, digamos, una palabra buena, es una enseñanza circunstancial, porque justo se enfrentó aquí con los judíos, ¿no? No, Jesús dijo, de cierto os digo. Entonces aquí el Señor Jesucristo da una enseñanza muy importante. Aquí el Señor Jesucristo da una enseñanza realmente de énfasis y va a ir en aumento de énfasis. Amén. Observaremos un poquito qué estaba ocurriendo acá. Aquí el Señor Jesucristo estaba en Jerusalén, estaba moviéndose donde estaba alojado, donde estaba alojado el templo, es decir, la planicie, la plaza del templo. En esta época en Jerusalén, la parte central donde la gente se reunía, como hoy día, digamos, ¿no? Donde se reúne hoy la gente, ¿no? En la plaza central, 14 de septiembre. Aquí no he ido mucho todavía de noche a la plaza 14 de septiembre. Ustedes cuéntame, ¿cómo es en la plaza 14 de septiembre? ¿Ahí se reúne la gente? Mucha gente, o sea, así los jóvenes, las personas se reúnen, charlan, un lugar de encuentro. ¿Qué lugar más es también un lugar de encuentro? Parece la avenida Pando, o la calle, o avenida Pando, ¿no? Calle Pando, ¿no? Es otro. El Prado, exacto, gracias, verdad. El Prado más que todo, ¿no? Y el Parque La Familia, ¿no? El Parque La Familia lleno. Ahora llega la vacación, cuando ya llegan a los días un poco más calurosos, ¿no? Entonces ahí se reúne la gente. En Jerusalén había prácticamente una sola zona, una sola plaza, un solo lugar donde todo el mundo se reunía. Por un lado, por los asuntos, digamos, para adorar al Señor, pero también por cosas sociales, ahí se reunía la gente.
Aquí Jesús se encontraba con los discípulos, con las diferentes personas. Ahí Jesús alzó la voz, ahí podía enseñar, podía hablar. No, se fue al lugar donde la gente se reunía. Eso era la planicie, era la plaza del templo. Si observaríamos nosotros la plaza del templo, está el templo en el medio. Y este lugar santísimo adentro, el lugar santo, pero muy cerca hay una parte cerrada que donde dice afuera en el muro solamente para los israelitas, solamente para los judíos. Si un gentil entra, este muro, o sea, el lugar de la adoración realmente ya, si ahí entra un gentil va a ser muerto, dice ahí alrededor de todo eso. Pero todo lo que está fuera de este muro era también para los gentiles. Todo el mundo podía reunirse en el templo, en la plaza del templo. Todo el mundo podía reunirse. No era solamente el templo y nada más. Era toda una plaza enorme con edificios alrededor, un muro alrededor, ¿no? Sería bueno que ustedes en algún momento vean alguna foto cómo era el templo en la época de Cristo, ¿no? Entonces era un lugar de reunirse y de compartir. Entonces ahí estaba Jesús y cambiaba yéndose también al frente a la montaña de los olivos, al monte de los olivos, ¿no? Al frente. Tenía que pasar un pequeño valle y luego subir. Y ahí se movía Jesús, aquí ese es el contexto un poco. La gente y los religiosos ya estaban bastante divididos por las enseñanzas del Señor Jesucristo. Hay unas personas que creían en Él, hay otras personas de repente decían, no, pero tiene buena enseñanza, tiene interesantes cosas para decir. Realmente por ahí tal vez es el Cristo, no una fe genuina, pero como que ya entrando en una duda, tal vez es el Cristo, ¿no? Tal vez tiene razón. A ver, observaremos, a ver qué más va a pasar, a ver qué más va a ser. Tal vez es el Mesías. En cambio, otros decían, debe ser muerto. Ya llegó el momento donde realmente debía ser muerto. Debemos matar a este falso, debemos matar a ese que dice que es hijo de Dios, este que dice que es el Mesías, este que habla a la gente cosas raras, ¿no? Debemos matarlo. Ya se habían puesto de acuerdo, solo estaban buscando nomás la ocasión. Y les fue medio difícil porque hay mucha gente que creía en Él. Entonces eso los complicó un poquito, ¿no? Entonces tienen que encontrar un momento, una ocasión, unas circunstancias donde podían efectivamente matarlo. Pero ya estaba muy fuerte en sus corazones. Y por eso, justamente para buscar una ocasión, ocurre, en Juan 8 también, desde el versículo 1 al 11, no vamos a leerlo, ocurre un acontecimiento muy interesante, justamente para poder acusarlo. Esa es la idea. Para demostrar a la gente, mira, es un infiel. Mira, él no enseña la ley. Y por tanto, podemos nosotros matarlo. Estaban buscando ocasión, ¿me explico? Entonces, encontrar una mujer en adulterio, en fragante la encontraron, ¿no? Y la arrastraron ahí a la plaza del templo, justamente. Al hombre lo dejaron ir. Entonces arrastraron a la mujer a frente de Jesús y diciéndole, esta mujer fragante hemos encontrado en adulterio. La ley dice claramente, esta clase de mujeres tiene que ser muerta, apedrada. Eso dice la ley de Moisés. ¿Tú qué dices? Nuevamente necesitamos entender qué estaba pasando. No solamente querían saber, digamos, a ver cómo juzga a Jesús. Jesús en ese sentido no era del Sanedrín o del juicio para poder juzgar esos casos. Ellos querían saber su opinión, eso querían saber. Igual le iban a dejar libre. Escuchan, igual la iban a dejar libre. En la época de Cristo, nadie podía apedrear. Nadie fue a apedrear en la época de Cristo porque era prohibido por el Imperio Romano. Los únicos que podían ejecutar la pena de muerte eran los romanos y ellos lo hicieron ¿cómo? Por la crucifixión. Entonces, por mucho tiempo los judíos ya no apedreaban a los infractores de la ley, pero lo arrastraron y la llevaron. ¿Qué debemos hacer? La ley dice así. Efectivamente la ley, aunque nadie la practicaba porque no podían. ¿Me estoy explicando? Entonces solamente era un enfrentamiento con Cristo para buscar ocasión para acusarlo frente a Pilatos, al gobernador, ¿no? Y luego también todos los religiosos juntarse, tal como pasó luego, ¿no? Para acusarlo y para que le dieran muerte.
Buscaba un pretexto exactamente, ¿no? O sea, estaban buscando, ¿no?, una ocasión, un pretexto para poder matarlo, porque no les agradaba. Eso es lo que necesitamos entender con la mujer encontrada en adulterio. Ahora, lo interesante es, conocemos la historia de lo que Jesús responde, ¿verdad? Bueno, si alguien sin pecado, entonces lanza la primera piedra, ¿no? Entonces, y nadie lanzó. Ahora, Jesús tampoco levantó la piedra. Por lo mismo, uno, porque no podía hacerlo, porque era en contra del Imperio Romano, que estaba gobernando ahí. Pero por otro lado, obviamente, hay algo especial en Cristo que más bien le dijo, ustedes conocen, no te condeno yo. Nadie ha venido aquí, nadie te condena, tampoco yo te condeno. Pero sí le dio una sentencia. ¿Se recuerdan qué sentencia le dio? ¿Qué restauración le dio Jesús a la mujer? Vete en paz, pero no peques más, ¿no? Entonces, y listo, no podían decir otra vez, ya pensaban, ¿no?, que ya tenemos algo donde agarrarlo, y otra vez como que se fueron medio, otra vez nada. ¿De dónde tiene su inteligencia? Ya se empezaban a, ¿no? Y se recuerdan ustedes, ¿no? Lo mismo con la moneda, ¿no? Todo eso cada vez que los fariseos y los religiosos estaban haciendo preguntas a Jesús, no era para conocerlo. No era para ver qué opina, a ver qué interesante, sino siempre estaban buscando un pretexto, una ocasión para poder acusarlo, porque mucho tiempo ya querían verlo muerto. ¿Me explico? Ese es el contexto acá. Y es muy interesante lo que Jesús dice en Juan 8:21, donde dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. O sea, les está diciendo, si ustedes no vienen a mí, si ustedes no creen en mí, en su pecado van a morir. Y no van a poder llegar donde yo estoy. Lo contrario dijo Jesús al ladrón arrepentido en la cruz. ¿Se recuerda? Estaba un ladrón juntamente con él, que le dijo a este ladrón, te aseguro conmigo hoy día estarás en el paraíso. O sea, donde él va. ¿Me explico? En cambio a ellos aquí les dice, ustedes no van a poder llegar donde yo voy. Ustedes van a morir en sus pecados y punto. Hay algunos judíos empezaron a creer en él. Por X razones. Empezaron a creer. A lo mejor no la mayoría, pero hay algunos. Entre ellos, por ejemplo, se recuerdan, era Nicodemo desde el principio, ¿no? José de Arimatea también, los mismos discípulos, la gente. No, pero aquí personas de alguna manera del Sanedrín también, otros, ¿no? Empezaron a creer en Jesús, y explicaré eso. Algunos o muchos, no se sabe, por lo menos mentalmente, no entregaron realmente sus vidas a Cristo. Y eso es lo que necesitamos justamente ver la diferencia. Hay personas que realmente entregan su vida a Cristo y por eso son salvos. ¿Me explico? Realmente se arrepientan y dejan ellos manejar sus vidas y empiezan a permitir que Cristo, el Señor, guía sus vidas. Pero hay otros dicen, sí, Jesús, y hoy día los llaman incluso, sí, yo creo también en Él, pero nunca han entregado su vida a Cristo. Y no es lo mismo. Y justamente a estas personas que dicen que creen en Él, sin embargo, mentalmente, no de todo el corazón, les tiene Jesús un mensaje. Y les dice lo siguiente, ese es el contexto acá, una enseñanza muy importante donde ocurre esto de cierto os digo. Amén. ¿Les interesa qué dijo Jesús a las personas que mentalmente creen? Y como hemos observado los días martes y jueves, los que solamente aceptan a Jesús, es lo mismo. Aquí los judíos como que aceptaron a Jesús. ¿Me explico? Pero no se hicieron discípulos. ¿Entendemos la diferencia, sí o no? No se hicieron discípulos. Aceptaron a Jesús, pero no se hicieron discípulos. Aceptaron a Jesús porque, qué interesante, sí, bueno, es el Señor y todo eso. Pero no confiesan a Jesús como Señor de sus vidas. ¿No? Es diferente, no es lo mismo. A esas personas les habla Jesús y les dice así desde el versículo 31 que hemos leído. Leeremos desde el verso 30. Me enseñan desde el 31, pero hablando él estas cosas, mira lo que dice. Muchos que
creyeron en Él. Ahora, nosotros ya leemos ese pasaje y como que, ahí está, ya son salvos. Espera. Dile a que se te lo espera. Hay muchos creyeron aquí en Él, pero no eran discípulos. Por eso viene esta enseñanza. Hablando estas cosas, muchos creyeron en Él. Verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían, ¿qué? Creído en Él. Puedes decirlo incluso eso. Habían aceptado a Jesús. Eso ya no dice, ¿no? No, yo les animo, díganle nomás. Han aceptado a Jesús. Han creído en Él. No significa eso cuando dicen en las iglesias, acepta a Jesús, es creer en Él. ¿No significa eso? ¿Sí o no? ¿Ellos creyeron en Él o no? Aceptaron a Jesús, así. Discúlpame que lo diga, pero estamos entendiendo esas cosas. Pero ¿qué es importante para Jesús? No solamente creer de alguna manera que Él no enseña. No nos acepta a Él, más bien sabemos por la palabra, Él nos acepta, ¿sí o no? Él nos acepta. Pero miren lo que el Señor Jesucristo tenía que decirles a los que habían creído en Él. Dice lo siguiente: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos. O sea, está diciendo como que Jesús conocía sus corazones, ¿sí o no? Y que aunque ellos confesaban que creían en Él, Jesús sabía, no están creyendo como yo estoy buscando. Por eso les dice, ustedes deben permanecer en mi palabra, para que de esta manera, verdaderamente, serán mis discípulos. Nuevamente, aquí nos damos cuenta, el Señor Jesucristo ni siquiera va a ir buscando creyentes en Él. Aunque eso es muy importante, pero entendiendo bíblicamente lo que es un creyente en Él. Un creyente en Cristo es una persona que realmente permanece en la palabra de Dios, permanece en Cristo, sigue a Cristo y es un verdadero discípulo de Cristo. Dile a que está a tu lado, verdadero discípulo de Cristo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y consecuencia, ¿qué llega con esto? 32. Cuando uno es realmente un discípulo de Cristo, no solamente de alguna manera cree en Él, sino realmente permanece en la palabra de Dios. ¿Cuál es una consecuencia hermosa aquí? Dos consecuencias muy lindas aquí de seguir a Cristo. ¿Cuáles son? 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso nos gusta. Ese versículo ponemos en nuestras paredes, ponemos en nuestras chompas, en nuestras poleras, lo ponemos en nuestros bolígrafos, ¿no? Y la verdad os hará libres. Esas cosas nos gusta. Dile a este lado, es que son cosas hermosas. A mí me gusta. Pero lo que necesitamos entender, ¿cómo llegamos a eso? No porque lo ponemos en la pared, en el vidrio del auto, la verdad nos hará libres. No por eso es tan hermoso, sino necesitamos comprender lo que Jesús dice antes. Permaneciendo en su palabra y ser de esta manera, ser un verdadero discípulo de Él. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, ser un verdadero discípulo de Cristo tiene que ver con conocer la palabra de Cristo, con permanecer en su palabra. Y eso, digamos, el Señor Jesucristo como lo describe también en sus enseñanzas. Yo tengo aquí por lo menos 3 cosas. Conocer la palabra de Dios y permanecer en la palabra de Cristo es a través del discipulado. El Señor Jesucristo ha dicho claramente, id y hacer discípulos, bautizándolos. Y luego, ¿qué les dice? Y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, ¿sí o no? ¿No? Entonces, esos son los verdaderos discípulos, los que están discipulándose, los que están en la enseñanza, los que realmente están siendo enseñados a guardar todo lo que Él ha mandado. Y ahí nos damos cuenta, otro aspecto muy importante es para permanecer en su palabra, es la obediencia. El apóstol Santiago dice, no solamente sean oidores de su palabra, sino también hacedores de su palabra. ¿Qué es un hacedor de su palabra? Pues hay que obedecer la palabra de Dios. Eso es permanecer en su palabra. Y yo creo eso último también que les voy a decir, yo creo que es muy importante también eso, porque no solamente puedo tenerlo para mí, la verdad y de haber conocido a Cristo, ser un buen discípulo y discipularme y ser enseñado y quiero obedecer la palabra, está muy bien.
Pero ¿qué más nos manda el Señor Jesucristo? Además, compartir la buena palabra de Dios. Amén. Este es un verdadero discípulo. Este es aquel que permanece en la palabra de Dios, el que no lo guarda para sí mismo. Aunque de repente uno obedece, está muy bien, pero obediencia es también compartirlo, buscar ser una bendición para la sociedad. De nuevo, imagínense a dónde fue Jesús a compartir su palabra. A la plaza central de Jerusalén, que se llama el templo. Ahí estaba la gente, la multitud reunida. Ahí el apóstol Pedro predicó también. Él no fue ahí donde, como Juan el Bautista, al desierto donde la gente... Pedro fue al templo de Jerusalén, a la plaza. Ahí se reunían. Y ahí seguían reuniéndose. Ahí justamente en una de las habitaciones alrededor, había muchas habitaciones alrededor de la plaza, muchas tiendas, como los llamaríamos nosotros hoy día, ¿no? Uno de esos lugares, no sé si lo contrataron o lo compraron o alguien les prestó, pero de alguna manera ahí creció la iglesia de Jerusalén, en una de las habitaciones alrededor del templo. Por eso cuando dice el libro de los Hechos, y se reunían en el templo y por las casas, ¿se recuerdan? En el templo mismo no podían reunirse. ¿Quién podía entrar al templo mismo? Solo los sacerdotes. Los discípulos no eran sacerdotes. No eran de la tribu de Aarón. Menos sumos sacerdotes, no era el único sumo sacerdote que yo he visto ahí. Era el papá de Juan el Bautista, Zacarías. ¿Sí o no? El único sumo sacerdote que entró a la presencia misma de Dios en el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entra una sola vez al año. Pero necesitamos entender cuando la Biblia y la historia del pueblo de Israel se refiere al templo, no solamente se refiere al templo mismo, sino a todas las edificaciones alrededor, a la misma plaza, al muro ahí, a todos esos lugares se refiere al templo. Ahí estaba Jesús compartiendo con ellos. Entonces, ese es otro deber que necesitamos orar para que Dios nos abra puertas, para que Dios abra nuestra boca, para que Dios nos dé palabras, para que podamos bendecir a la sociedad, podamos bendecir a nuestra familia, a nuestras amistades, en nuestro entorno, con la palabra de Cristo. Amén. Eso es permanecer en la palabra de Dios, y esto es ser un verdadero discípulo, y esto es permanecer en la verdad, y así seremos ¿qué? Libres. Esa palabra, y seréis libres, no les gustó a los oyentes. Nosotros escuchamos eso, ¡ay, qué bueno va a ser libre! A ellos no les gustó. Interesante, ¿no? No era una bonita palabra para ellos. Y seréis verdaderamente libres. ¿Qué cosa? ¿Libres? ¿Acaso somos esclavos? No somos esclavos. Nosotros somos libres. Nosotros... Y mentira. Hasta mintieron. ¿Acaso era el pueblo judío un pueblo libre que podía autodeterminarse? No era. ¿Quién estaba gobernando a Israel? Los romanos. ¿Cómo que libres? Hasta se realmente hablan cosas incoherentes. Claro, para hablar en contra de Cristo, cada cosa encuentran, pero son cosas incoherentes. Dile a que está a tu lado, encuentran cosas incoherentes. Pero ellos se atreven a hablar así. Desde el versículo 33 dice, le respondieron, es decir, a Jesús le respondieron, linaje de Abraham somos. Oh, ¿qué crees que es lo que somos nosotros? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Revisaremos la historia. ¿Revisaremos? Y nos viene por lo menos algunas cosas ya a la mente. ¿Dónde los hijos de Abraham, es decir, el pueblo de Abraham, el pueblo de Dios, el pueblo de los judíos, fueron en algún momento esclavos? ¿Hay acontecimientos o no? A ver, en Egipto eran esclavos, y lo más conocido, en Babilonia. Fueron llevados como cautivos, como esclavos. Pero luego también por los griegos, por los persas, por los babilónicos, por los persas también eran esclavos. También por los griegos, ¿no? ¿Cómo? Los asirios también fueron llevados, antes todavía incluso, es verdad. No, empezamos a descubrir, no, hay mucha esclavitud donde el pueblo de Israel eran esclavos. Y en la época de Cristo, bajo el imperio romano, bajo el emperador.
Dile a que está a tu lado, eran nomás esclavos, ¿no? Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ese es el problema cuando uno habla en contra de Cristo, busca cosas, hasta empieza a hablar incoherencias. Hasta empieza a hablar, pero a ver, ¿estás pensando bien? Pablo diría aquí a los judíos, ¿están delirando ustedes? ¿No se recuerdan de Egipto? ¿No se recuerdan de los asirios? ¿No se recuerdan de Babilonia, de los griegos, de los persas y ahora de los romanos? Años más tarde vinieron los romanos, destruyeron a Jerusalén, destruyeron todo el templo, todo destruido. Ellos no podían matar a Cristo. Tenían que pedir como un gran favor a Pilato. Ahora Pilato también tenía problemas con el emperador. El emperador ya tenía un ojo sobre él porque no estaba funcionando. Porque los judíos en esta época, ¿saben con quiénes tenía el imperio romano uno de los mayores problemas con el pueblo judío? Eran rebeldes. No solamente eran rebeldes a Dios, eran rebeldes también ante los romanos, ¿no? Entonces por eso Pilato tenía muchos problemas. Por eso Pilato después se quitó la vida. Porque o se quita él la vida o el emperador lo va a matar. Y le va a desheredar a toda su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces era cuestión de honor para Pilato quitarse la vida. Entonces, queridos, miren lo que dicen. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Saben? Ni, digamos, históricamente, ni físicamente, ni actualmente, ni espiritualmente estaban entendiendo. Como dice el apóstol Pablo, están con una venda así. No, o sea, no puede, ¿no? ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús da la respuesta. Obviamente Jesús ni siquiera se refiere a los romanos ni nada de eso, sino una esclavitud peor. Dile que está a tu lado, hay peores esclavitudes que de los hombres. Y ahí viene lo que Jesús dice cuando ellos dicen, somos libres. ¿Cómo tú nos dices, somos esclavos o qué? ¿Qué te pasa? Y Jesús da su importante enseñanza, diciendo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Casi suena lo que pasó ayer, no sé si pasó ayer, ¿no? en el momento de Jesús cuando lo dice, pero supongamos que ayer pasó con la mujer adúltera, que ellos vinieron con la mujer adúltera y él les dijo, si alguien está sin pecado, lanza la primera piedra, o toma la piedra, no sé, algo así, ¿verdad? El que esté sin pecado, dijo Jesús. Y nadie lanzó. Como dije, por un lado porque el imperio romano, pero más que todo porque entendieron, por lo menos en este momento, sí, verdad, ¿no? Y se fueron, ¿no? Agachados se fueron. Pero aquí como que ayer hubo la enseñanza y hoy día ya no quieren aceptar que son pecadores, ¿no? Como que han reflexionado, no, ¿cómo dice que somos pecadores? No somos. Y él dice, todo el que comete pecado, el que hace pecado, ¿qué es? ¿Qué es? Esclavo es del pecado. Y el problema es el siguiente, y ahí entra ya la enseñanza de la salvación. El esclavo no queda en la casa para siempre. Aquí una ilustración, ¿verdad? Es que el esclavo no queda en la casa de Dios. El hijo sí. O sea, en otras palabras, ustedes tienen que dejar de ser esclavos, tienen que ser liberados y luego tienen que convertirse en hijos. De discípulo a libre a hijo de Dios. Amén. Claro, nosotros enseñamos hoy al revés, ¿no? Primero aceptamos a Jesús, nos hacemos creyentes y ya nos dicen que somos hijos de Dios. Y después de muchos años todavía nos hacemos discípulos si queremos. Y dice, no, así nomás. No, así no, yo así nomás. Cuando el Señor Jesucristo primero dice, no, primero tienes que ser discípulo. ¿Quieres ser libre? Tienes que ser discípulo primero. ¿Quieres ser hijo de Dios? Tienes que ser discípulo primero. Y ojo, verdadero discípulo. Dile a que está a tu lado, verdadero discípulo. Yo sé que estoy tocando algunos temas que necesitamos nosotros revisar, necesitamos nosotros observar, pero por eso somos los novios de Berea, ¿o no? Para estar revisando, ¿no? Entonces, yo les animo siempre, revisen, lean mucho la Biblia, mucho. Yo leo mucho la Biblia. Y dice, de cierto os digo que todo aquel que ha pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Por un tiempo está el esclavo en la casa, pero el hijo está para siempre en la casa. Esa es una ilustración para el reino de Dios, para el paraíso, para la salvación. Así que, 36, si el hijo os libertare, hay una condición acá. Sí, si el hijo os libertare, seréis
verdaderamente libres. En otras palabras, está diciendo a los judíos ahí que habían creído en Él, que luego con la primera enseñanza como que ya se chocan, que esclavos, ¿no? Entonces ahí te das cuenta, no eran salvos, porque no habían comprendido que son pecadores, no habían comprendido que son esclavos del pecado, pero creían en Él. Sí, por alguna razón. Anteriormente creían también muchos en Él. Hasta algunos se llamaban discípulos. Pero cuando ya una enseñanza vino, no, yo no voy más con Él. ¿Se recuerdan? Es uno de los peores versículos de la Biblia. ¿Cuál es? ¿Se recuerdan? Uno de los más feos versículos de la Biblia. ¿Acaso puede haber un feo versículo? Sí. Léelo, Juan 6:66. Hasta el nombre ya suena feo, ¿no? A ver, muéstrame. Juan 6:66. ¿Suena o no? ¿Ya suena o no? ¿No? Y mira lo que nos dice este versículo. Desde entonces muchos de sus ¿eran verdaderos o falsos? ¿Eran verdaderos? ¿Quiénes eran los verdaderos? Los que entran en el papel más tarde. Donde Jesús le dice, ¿se recuerdan? ¿No? ¿Quieren irse ustedes también? ¿Y qué dijeron los verdaderos discípulos? Tú tienes palabra de vida para nosotros. ¿A dónde vamos a ir, Jesús? Esos eran los falsos, ¿o no? Claro, pero la Biblia los llama a sus discípulos, es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque ellos se llamaron discípulos, eso es el punto. Como hoy día también muchos se creen cristianos, se dicen cristianos, creyentes, muchos se dicen hoy son hijos de Dios, mucha gente. Pero eso no necesariamente es delante de Cristo. Por eso necesitamos leer la palabra, a ver, ¿qué nos enseña la Biblia? Lo que es un verdadero discípulo, un verdadero libre, un verdadero hijo de Dios. Amén. ¿Y por qué ya volvieron atrás, ya no andaban con Él? ¿Por qué? Por una enseñanza. Aquí lo mismo, pasó una enseñanza. ¿Pero qué te pasa? Pero no dijeron ahorita que creen en Él y ahora ya no. Y Jesús les dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya, ¿qué? No haya cabida en vosotros. Más tarde viene incluso, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Tú quieres que...? Mienten todavía. Estaban ahí entre ellos, hablaban de cómo podemos matarlo. Y luego dicen, cuando ya los acusan, ¿qué te pasa? ¿No? Y dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Mira lo que les admite. Jesús le dice, sí, yo sé que son hijos de Abraham, que son descendientes, mejor dicho. No son hijos de Abraham. Hijo de Abraham es otra cosa todavía. Sois descendientes de Abraham, yo sé. Pero mira, qué interesante, ¿no? Pero eso no significa que son hijos de Dios. Es importante para nosotros, también para nuestras familias cristianas, cuando nosotros somos cristianos y vienen nuestros hijos, que no son ellos por descendencia, son hijos de Dios. El Ezequiel no es hijo de Dios porque yo soy cristiano. Peor porque yo soy pastor, por eso ya pastorcito, ¿o qué? En algunas iglesias manejan eso, ¿no? Que, el pastorcito. Alguien lo dijo una vez en una iglesia donde, no sé, no importa dónde, ¿no? Y dije, a ver, un ratito, él no es pastorcito. Tal vez Dios lo va a llamar un día al ministerio, pero hasta mientras no es pastorcito. Pero es hijo de pastor. No, no es hijo de pastor. No es hijo de pastor. ¿De quién es hijo? ¿De usted? Sí, pero ¿quién soy yo? Rainer soy yo. No es hijo de pastor. Y a veces mira, ¿no? El hijo de pastor, él ya no, digamos, ¿no? Pero en otras iglesias de repente ocurre eso. Mira cómo se comporta el hijo del pastor. ¿Han escuchado eso? Debería portarse mejor. Ahí va el chisme, ¿sí o no? Ahí están las lenguas largas y dan vueltas por todo el edificio. ¿No? ¿Y qué es eso? Es un joven que tiene que aprender también la vida. Se equivoca él, por supuesto. Ni les cuento. No, mentira. Es un lindo muchacho. Ayer me ha venido con una medalla de oro en su cuello. Así ha venido. Mira, papá, a mi oficina. Mira, papá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Con una medalla de oro. Uy, qué tremendo, ¿no? Él me ha hecho ayer muy feliz, mi hijito. Me hace todos los días muy feliz, ¿no? Pero ayer me ha hecho muy feliz. Me has hecho muy feliz, hijito. Gracias, papito. ¿No? Una medalla de oro, un concurso, ¿no? de ortografía, el mejor del colegio, ¿no? Y mejor de su curso, y diploma y todas las cosas, ¿no?
Entonces, gracias a Dios, él más bien se porta nomás bien. Ustedes ya me entienden, ¿verdad? Pero esas cosas de hijo de pastor, yo nunca he aceptado eso. Yo nunca he aceptado que lo miren a mis hijos, digamos, como algo. No, pero hijo, ¿qué cosa? Es un niño. ¿Me explico? Es un niño que tiene que aprender, que sus papás se encargan, como todos los papás aquí, de repente se hallan. Yo siempre dije, yo tengo mis hijos, yo me ocupo de mis hijos. ¿Usted ocupa de sus hijos? A veces me han traído sus hijos, pastor, ¿les puedo hablar, por favor? ¿Qué cosa voy a hablarles? Yo no soy su papá. ¿Quién tiene que hablar a los hijos? ¿Cómo es? Los papás. Me sirven ustedes porque están sentados adelante esta vez. Hernán y Laura, digamos, ¿no? Viene de repente un día, ¿sabe qué, pastor? La Saraí está portándose muy mal. Mentira también, ¿no? Pastor, ¿le puedo hablar? ¿Sabe lo que yo les voy a responder? No, a ustedes les voy a hablar. Porque ustedes tienen que hablarles a sus hijos, no el pastor. Yo en mi inexperiencia al comenzar el ministerio más de 20 años atrás, de repente hice esto. No, a ver, ya, muy bien. Hágame sentar a sus adolescentitos. A ver, ¿qué está pasando, mamita? ¿Qué está pasando, papito? ¿No? Y callados, no me hablan nada. Y claro, como no soy el pastor. Y cuando les digo, oye, tiene que portarse. Sí, pastor. O sea, pero después a la casa regresan y lo mismo. ¿Me explico? O sea, no hacen nada. ¿Quién tiene que hablar a sus hijos? Los papás. Yo desde esta vez cuando observé eso, no hay que ver. Y además Efesios, ¿qué dice? ¿El pastor está encargado de los hijos? No. Aquí a veces piensan, no, aquí la pastora y ahí tienen que enseñar a los niños, los hijos, la Biblia, no, tienen que hacer los discípulos. No, ¿saben quién tiene que hacer los discípulos a los hijos? ¿Quién? Díganme. ¿Quién? Los padres. Es lógico, ¿no? Estoy preguntando cosas lógicas. Bien, ¿qué más? Entonces, así les dice, ¿no? Ustedes o esclavo o libre. Pero ¿quién puede hacerlos libres? Dice Jesús. Solo cuando vengan a Él. Solo cuando se entregan a Cristo. Y dice Jesús en el verso 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre a vosotros, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces, primero habla Jesús acerca de ser un verdadero discípulo. Luego habla Jesús aquí de ser verdaderamente libre. Porque verdaderamente, en primer lugar, no somos discípulos, ¿sí o no? ¿O tú has nacido discípulo de Cristo? Yo no. ¿Tú? Yo tampoco, ¿no? ¿Cómo nacemos nosotros? ¿Esclavos o no? ¿O nacemos libres? ¿Cómo nacemos? A ver, aclararemos. ¿Nacemos esclavos del pecado o no? Del pecado, ¿está bien? ¿No? Del pecado nacemos esclavos. Porque ese es el tema acá, del pecado. A ver, observaremos un ratito cómo somos pecadores. Salmos 51, verso 3. Dice aquí David, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mira, qué reconocimiento de su pecado. Casi pareciera exagerando, ¿no? Pero no está exagerando. Esa es la verdad, esa es la realidad del hombre David. No, yo reconozco, pero eso es lo bueno, esa es parte del arrepentimiento. Si alguien ha sido un verdadero creyente, es David. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Verso 4. Contra ti solo he pecado. Mira, Jesús dice, de cierto os digo. Él aquí hace énfasis también. Contra ti he pecado. El pecado, nuestro problema es en primer lugar delante de Dios. Somos esclavos en primer lugar del pecado. Nuestro problema es para con Dios. Somos constituidos enemigos de Dios por nuestro pecado. ¿Entendemos esto? ¿Verdad? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando me juzgas, si tú me juzgas, Señor, hasta eres santo todavía. ¿Sabes lo que está diciendo David? ¿Sabes qué, Dios? Aunque me mandas al infierno, sigues siendo santo y justo. Eso está diciendo. ¿Es así o no? Porque a veces pensamos, ¿no? Que Dios es el que manda a la gente. Un ratito. Si aunque todos nosotros nos mandaría al infierno, Dios sigue siendo amor, sigue siendo santo, sigue siendo justo. ¿Sí o no? De hecho, en Dios no hay cambio. ¿Por qué Dios nos salva? Por su misericordia, por su amor. Amén.
para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Verso 5. He aquí, ¿de dónde viene su pecado? ¿Y de dónde viene nuestro pecado? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hasta pensamos, ¿no? Si no entendemos bien este versículo, qué malos padres habrá tenido David. Qué maleantes, ¿no? Si pensamos, ¿no? Qué maleantes eran estos, ¿no? Mis papás no eran así, ¿no? Pero no está hablando de eso, ¿no? Está hablando de su propio pecado. No está hablando del pecado de sus padres, está hablando de su propio pecado. Ese es el contexto acá. En maldad he sido formado. O sea, cuando he sido formado, yo ya era malo. Yo ya tenía maldad en mi vida. Y aún cuando mi madre me concibió, en este mismo instante, ¿saben ustedes lo que es biológicamente la concepción? Donde el espermatozoide entra al óvulo y ahí se mezcla con la genética de la madre. Y ahí es la concepción y ya no es un óvulo, sino es un óvulo fecundado, ¿no? Y ahí inicia la vida. Esta discusión que está ahorita, ¿no? ¿Dónde comienza la vida? Y algunos lo toman como filosófico. No es nada filosófico, es la realidad. Y la que está a tu lado es realidad. Ahí comienza la vida. Ahí hay un ser vivo. Hay un ser vivo totalmente capacitado. Lo único que le falta es el desarrollo. Imagínate si nos matarían a nosotros porque no nos desarrollamos, porque no crecemos, porque no maduramos, porque no aprendemos a leer y a escribir, porque no nos desarrollamos y nos matan. ¿Qué tal? Lo mismo se está haciendo ahora en Bolivia y se ha permitido, ¿sí o no? Lo mismo se está haciendo. Lo único que le falta a este embrión es desarrollo, es crecimiento, es que saque de su óvulo el brazo y el otro lado otro brazo. Y la pierna, y la cabeza, y los ojos, el corazón, todo eso nomás. Pero está todo ahí escrito. Dile que todo está ya escrito ahí. Es impresionante. ¿Saben? El hombre, escúchame bien eso. El hombre tendría una tonta justificación para abortar. Digo tonta justificación, porque ni siquiera así tendría. La humanidad tendría una tonta justificación si entendiera a la perfección lo que ocurre en la concepción. Si entendiera lo que es. No es nada filosófico. Estamos hablando de vida, no de algo, una filosofía. Estamos hablando de algo real, ¿o no? La filosofía se hace aquí. La filosofía se hace en los libros. La filosofía se hace hablando. Pero estamos hablando de un óvulo fecundado, un embrión. Eso es algo real. Dile a que es algo real. Y digo lo siguiente. Si la humanidad, la ciencia, no entiende ni siquiera lo que es la concepción, lo que ocurre en el momento cuando se forma la vida ahí adentro, hasta este momento, que no tenga ni idea lo que ocurre, no tiene ningún derecho a matarlo. ¿Me explico? Porque el ser humano ni entiende todavía. Claro, están como locos estudiando, pero la ciencia es bien clara. No entendemos la concepción todavía. ¿Qué ocurre ahí? Se tiene algunas ideas, pero ¿en qué momento surge la vida? Donde realmente hay esa chispa de vida y esta creación ahí adentro y lo que ocurre y cómo funciona, no se sabe. Créemelo, búsquenlo, si no leen un poquito acerca de eso. No se sabe. Alguna idea, pero no se sabe. Yo digo, hasta que no se sepa, no se debería ni tocar. No se debería tocarse hasta que no se sepa qué es. Bueno, hacemos un poquito, pero tal vez vale la pena, ¿verdad? He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, desde mi concepción soy constituido pecador. Ni Dios nos mata por eso. Interesante, ¿no? O sea, Dios tiene más misericordia que el hombre hoy día. Esa es la verdad. Ni Dios nos mata. Dios mira, aun si Dios lo matara, todavía sería amor, santo y justo en su juicio. Igual, porque es pecador. ¿Y el pecado a qué lleva? Muerte. Dios hasta tenía derecho, pero en su amor, en su misericordia, no lo hace. ¿Saben lo que nos queda ahora? Orar, lamentablemente, pero a veces son los mejores recursos. Solamente nos queda orar por estas miles de madres que a partir de ahora, digamos, van a pensar con abortar y orar. Y si conocemos a alguien de cerca, orar. Que venga la misericordia de Dios sobre
el corazón de la mujer, que le puede haber pasado miles de cosas. No obstante, oraremos que venga el amor de Dios y la misericordia de Dios, la gracia de Dios sobre la mamá, y por ende va a disfrutar el embrión en vez de ser matado. Sería desde el principio un objeto de amor. Tú existes porque tengo misericordia contigo, porque te he amado. Así Dios también tiene misericordia. Oraremos por eso, amén. Oraremos por eso, para que esas miles de madres que van a empezar a hacer esto, más bien tengan una revelación de la misericordia de Dios. Vamos a finalizar aquí el verso 39 al 41 nos dice la palabra: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. ¿Se recuerdan lo que el Señor Jesucristo había dicho? No dijo, yo sé que sois hijos de Abraham. No dijo eso. Él dijo, sois descendientes de Abraham. Es distinto. En el versículo 37, ¿se recuerdan qué dice Jesús? Sé que sois descendientes de Abraham. No les dice hijos de Abraham. Pero ellos cambian. ¿Y qué dicen? Somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice, 39, si fueses, o sea, está diciendo, no lo son. Si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Qué es la mayor obra que Abraham ha hecho, digamos? Donde realmente Dios lo consideró a Abraham justo. ¿Qué ha hecho Abraham? Creyó y obedeció, pero en primer lugar creyó, porque antes de obediencia viene la fe. Creyó a Abraham y eso le fue contado por justicia, y con eso obedeció. Y dice, verso 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios, diciendo, esto Abraham no hizo. Lo voy a cambiar las palabras para que podamos entender. Jesús dice, o la Reina Valeria dice, no hizo esto Abraham. En otras palabras, esto es lo que ustedes quieren hacer, matarme, hombre que habla la verdad. Abraham no hizo eso. Ustedes dicen son hijos de Abraham, pero Abraham eso no hizo. Esta obra no hizo. Lo que ustedes están procurando hacer, Abraham no hizo eso. ¿Cómo se atreven a decir hijos de Abraham? Y dice en el versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y ahí viene ya el asunto medio feito, ¿sí o no? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. O sea, Jesús ya tiene algo en mente, ¿se dan cuenta? Jesús ya está claro aquí cuál es el padre de ellos. Y les dice, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, es Dios. Ese es un versículo medio raro, ¿no? Diciendo de repente, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Saben lo que pensaron algunos? Jesús era producto de la fornicación. Nosotros sabemos de dónde viene Jesús, ¿verdad? El Espíritu Santo vino sobre María, ¿no? José más bien estaba muy preocupado y más bien para no difamarla, dice la palabra, quiso más bien dejarla porque no entendió nada, pero de alguna manera los religiosos como ellos son preparados, ellos no van ahí hablando de Jesús así nomás. Ellos han empezado cuando se dan cuenta, oye, ese está aquí raro, este Jesús. A ver, estúdiemelo, ¿quién es este Jesús? ¿Sí o no? Véanlo, ¿quién es él? ¿Dónde nació? ¿De dónde viene? ¿Quiénes son sus padres? ¿Cómo es la cosa, no? Entonces empezó el rumor aquí comenzó que es nacido de fornicación. Porque que decían, José no era el padre. Eso decían, siempre los discípulos, María, José no es el padre. Y obviamente los religiosos, si José no es el padre, su marido, entonces, claro, ¿qué es lo más lógico? ¿Es de otro? ¿Fornicaria la María? Así decían. Nosotros no somos hijos de fornicación. Casi diciendo, no, como tú, nuestro Padre es Dios. ¿Y qué dice el verso 42? Jesús entonces les dijo, ¿notan ustedes la confrontación acá? Que ya va a las cosas fuertes, a mayores. ¿Se dan cuenta acá? Esta confrontación fuerte acá, ¿no? Que como que anterior ya era fuerte. Discípulos le han dejado a los falsos, ¿no? Ya querían matarlo desde semanas, meses, ya querían matarlo. Buscaban cómo matarlo, pero no encontraban ¿no? Entonces, y aquí todavía se hace más fuerte, cada vez más fuerte. Y luego ya pronto llegamos a la última cena aquí en el Evangelio de Juan. Última cena, ustedes ya saben qué es, en el aposento alto, y sabemos qué significa eso. Mira, estamos en el 8. Entonces falta poco. Entonces aquí hay una fuerte confrontación y Jesús les dice una fuerte confrontación, digamos, verbal, pero también espiritual. Y Jesús les dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente, ¿qué harían ustedes? Me amaríais
porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él que me envió. Leamos 42 también, ese ya hemos leído. Leamos 43 también. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? En otras palabras, ¿por qué no están entendiendo? Es una pregunta un poco retórica, ¿no? ¿Por qué ustedes no entienden lo que estoy hablando? ¿Por qué no entienden con ser discípulo? ¿Por qué no entienden con ser libre? ¿Y por qué no entienden con ser un verdadero hijo de Dios? ¿Por qué no entienden ustedes? Dice Jesús. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y Jesús da la respuesta. Porque no podéis escuchar mi palabra. No quieren escuchar. Esa es la respuesta. Porque no permanece la palabra de Dios en ustedes. Por eso justamente no sois ni hijos de Dios, ni libres, menos sois verdaderamente discípulos. Porque no podéis escuchar mi palabra. Verso 45 al 47. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Mira, Jesús ni va a eso de que posiblemente tú hayas nacido de fornicación, ¿no? Tampoco lo confrontan así, tampoco lo dicen así abiertamente, pero así como encubiertamente, ¿no? Porque no estaban seguros tampoco, ¿no? Pero Jesús ni siquiera entra en esa discusión, sino que habla de sí mismo. ¿Quién me puede redarguir? ¿Quién me puede convencer de pecado? Esa es una pregunta interesante. Si cualquier persona diría eso, ¿encontraríamos algo estudiando a la persona? ¿Sí? Si alguien dijera, ¿quién me puede convencer de pecado? Yo no tengo pecado. ¿Quién me va a convencer? ¿Alguien ha encontrado algo en mi vida? ¿Qué encontraríamos? De seguro encontraríamos algo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque yo soy pecador. ¿Quién más? ¿Somos pecadores o no? Por naturaleza hablando, ¿no? ¿Somos pecadores o no? Por supuesto. Pero mira lo que Jesús pregunta. ¿Alguien me puede convencer de pecado? ¿De que yo haya cometido pecado? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Esa es atrevida esta pregunta. Porque podrían de repente responder algo o no. ¿Pero podrían responder algo? No. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Si yo digo la verdad, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Es interesante. ¿Se dan cuenta aquí esta lucha espiritual y esta confrontación bien clara aquí, ¿no? Y realmente esa división. Si uno es de Dios, escucha la palabra de Dios, es verdaderamente discípulo de Cristo, es hijo de Dios, es libre verdaderamente. Y escuchamos también el otro lado, ¿sí o no? Uno que no es libre, sino esclavo del pecado, sigue y va a morir en su pecado y no va a estar donde está Cristo, dice Jesús. No es un verdadero discípulo de Cristo, no permanece la verdad en esta persona y por ende no es de Dios y más bien tiene al diablo por padre. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquí Jesús lo ha dicho claramente, voy a resumir esto nada más. ¿Qué hacen los hijos de Dios? Y les invito a hacer eso también. Los invito a ser en primer lugar verdaderos discípulos, permanecer en la verdad, conocer la verdad, ser libres por esta misma verdad y ser hijos de Dios. ¿Y qué son? ¿Cómo viven los hijos de Dios? En primer lugar, aman a Cristo. Dile a que está a tu lado, un hijo de Dios ama a Cristo. Ama a Cristo. Y no solo todas las cosas, ¿no? Sino ama a Cristo con todo su corazón, con toda su mente, con todo su ser. Ama a Cristo. Amén. Lo ama a Jesús. Los hijos de Dios entienden y escuchan la palabra de Cristo. Eso es un desafío para nosotros, ¿sí o no? Que nosotros como hijos de Dios somos llamados a entender esto, entender la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y por ende permanecer en la palabra de Dios. Eso es el Hijo de Dios. No es el Hijo de Dios solamente, yo he aceptado a Jesús y ya soy hijo de Dios. No, un hijo de Dios ama a Jesús, sigue a Jesús, lo ama con todo su corazón. Un hijo de Dios entiende la palabra de Dios. Un hijo de Dios escucha la palabra de Cristo. ¿Y qué más hacen los hijos de Dios? Estoy solamente resumiendo lo que acabamos de leer, ¿sí o no? ¿Qué más hacen los hijos de Dios? Oyen la verdad y la creen. Es diferente. Uno puede escuchar la verdad, puede estar de acuerdo con la verdad, pero creer es todavía otro paso. Uno puede resumir la verdad, uno puede
asumir la verdad. Sí, eso es verdad, sí, verdad es, cierto es. Y no comprometerse con la verdad. Es otro asunto. Creer la verdad, vivir en esta verdad, obedecer la verdad, como lo que acabamos de escuchar en Gálatas, lo que hemos leído en el capítulo 4. Eso lo que hemos leído no es circunstancia, eso es escogido aquí para que podamos entender mayor lo que Jesús estaba enseñando acá, ¿no? Es obedecer la verdad, dice Pablo. Vayamos pues a Gálatas, lo que hemos escuchado a la entrada. Gálatas 3 por si acaso. Y dice en el versículo 1, ya lo dice Pablo. La verdad, para creerla, no solamente para creerlo así mentalmente, sino Pablo dice, oh Gálatas insensatos, verso 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Los del viernes, ¿no? Ahí aparece la falsa doctrina, ¿no? Los ha fascinado, ¿no? Para no obedecer la verdad. Los Gálatas eran creyentes en Cristo, eran discípulos de Cristo, y como que por la falsa doctrina, por falsas ideas, se han retrocedido y dejaron de obedecer a la verdad. Es el problema de los Gálatas. Y ellos habían conocido a Cristo, les fue presentado claramente, dile a que está a tu lado, claramente, entre vosotros. ¿Y cómo fue presentado? Como el crucificado que murió por nosotros, como sustituto, como sacrificio por nosotros. El que oye la verdad también debe creer la verdad, y como dice Pablo acá, significa obedecer la verdad. Amén. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por esta sexta verdad, de ciertos digo, por ese sexto énfasis que tú nos das aquí en una enseñanza, donde tú nos instas, donde tú nos animas a pensar y en vivir aquello, de ser verdaderamente discípulos tuyos, de permanecer en tu verdad, de esta manera ser libres del pecado y ser genuinos, hijos de Dios, discípulos de ti, Jesús. Permítanos, Señor, que también tu palabra pueda presentarnos ante nosotros, en nuestro corazón, tu verdad y tu persona puede ser presentado en nosotros claramente. Permítanos, Padre, por el Espíritu Santo, presentarnos a Cristo así con toda claridad, porque lo necesitamos, Señor. Porque hay muchas cosas raras en el día de hoy. Así como en la época que tú has venido, Jesús, había muchas cosas raras, que hoy día otra vez es así. Que te rogamos que tú puedas poner esta verdad en nosotros y podemos obedecerla, creerla, vivirla y mejor aún, compartirla, Señor. Yo sé, Señor, que por un lado tu palabra dice cosas realmente desafiantes. Y yo sé que cosas que yo digo son de repente muy desafiantes, a veces pareciera demasiado. Pero te pedimos, Dios, que tú nos traigas esta claridad. Porque no queremos equivocarnos, porque hay una verdad que tú has dicho, Señor, pero también hay millones de mentiras. Gracias, Señor, gracias por tu santa palabra, que la suma de tu palabra es la verdad, y gloria nuestra es descubrirla. Lo noble nuestro es escudriñar tu palabra. Gracias, Dios, en tu nombre, Jesús. Amén.